Muy bien. Buenos días, gracias por permitirme realizar la presente entrevista. Mi nombre es Natalie Dayanara Cano Parodi y soy estudiante del Colegio Salesiano San Juan Bosco de la ciudad de Granada. El motivo de mi presencia es para realizarle unas preguntas referentes al tema de realidad virtual en la educación. Para comenzar la entrevista me gustaría que se presentara. Muy bien. Pues mira, soy Jorge Calvo, soy profesor aquí en un colegio de Madrid. De profesión soy ingeniero informático, dedicado a la parte de ciberseguridad y de inteligencia artificial. Y bueno, pues mi profesión sobre todo es profesor de secundaria, bachillerato y formador de profesores. La primera pregunta es, ¿qué es realidad virtual? Bueno, la realidad virtual la podemos definir de muchas maneras, ¿no? Pero creo que la más sencilla de entender es como la inmersión que se hace en un mundo completamente digital, que nos permite poder interactuar y poder manipular objetos que son virtuales, que no son reales, ¿no? Se conoce como una inmersión digital. ¿Cómo reacciona la juventud ante la realidad virtual? Yo creo que la reacción siempre es positiva, porque creo que es algo que está ya muy integrado, ¿no? en la juventud. Creo que lo tienen muy interiorizado, sobre todo por el tema, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Desde hace ya tiempo los videojuegos van utilizando este tipo de tecnologías, y cuando se plantea en otros escenarios, como por ejemplo puede ser en educación, creo que la juventud siempre es algo que ve de buenos ojos, ¿no? Que ve de buena manera. ¿Qué le motiva de esta? Yo creo que la mayor motivación es la novedad, ¿no? El poder utilizar este tipo de tecnología para dar clases o para hacer laboratorios digitales o experiencias completamente inmersivas, el poder viajar a cualquier sitio poniéndote unas gafas, creo que es lo que le hace su mayor motivación, ¿no? La novedad. Y sobre todo muchas veces la experiencia personalizada, ¿no? Que digo yo, que es, bueno, quieres ir a tal sitio, pues ponte las gafas que te llevo a tal sitio, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más motivante, ¿no? de esta tecnología. ¿Cómo se logra incluir este tipo de tecnología en la enseñanza-aprendizaje? A ver, la manera de integrarlo siempre debe estar el objetivo en el profesor, ¿vale? Creo que es fundamental, aunque es una tecnología muy llamativa, el profesor siempre es el eje principal, ¿no? de todo esto. Por lo tanto, son profesores que tienen que estar motivados, ¿no? y estar preparados pues, para hacer cosas nuevas en su aula, para utilizar recursos nuevos en clase, para buscar nuevas maneras de aprendizaje. Entonces, creo que la manera principal es enfocarse en el profesor y que el profesor tenga ganas de innovar, ¿no? Y luego que el profesor esté formado, lógicamente. Hay que formar a un profesor para que pueda utilizar bien estas herramientas y pueda, al final, buscar un objetivo que es que sus alumnos aprendan. Así que creo que fundamental el profesor. Luego ya veremos si tenemos recursos, si tenemos material para poder hacerlo, pero importante que el docente esté preparado. ¿Qué otro tipo de tecnología usted ha puesto en marcha para la educación? Bueno, yo me dedico a esto, ¿no? Entonces he puesto la verdad es que muchas tecnologías en clase. Si vamos a algunas tecnologías parecidas a las que estamos hablando, que es la realidad virtual, pues por ejemplo la realidad aumentada, ¿no? Que es una realidad muy parecida a la virtual, pero combina escenarios virtuales con objetos reales, ¿no? O viceversa. El escenario es real, pero el objeto que tú creas es totalmente virtual, ¿no? Entonces, bueno, es una tecnología que también funciona muy bien. También he incluido inteligencia artificial en clase con el reconocimiento de símbolos o con el conocimiento de caras para hacer temas de emociones. O también, por ejemplo, la robótica, ¿no? El poder introducir pequeños robots en clase para interactuar con ellos, sobre todo con los alumnos más pequeños. Así que bueno, creo que esas son, aparte de otras tecnologías, creo que son las más llamativas, ¿no? Con las que yo he trabajado en el último tiempo. ¿Qué resultado ha obtenido en esta experiencia? El resultado creo que ha sido muy positivo. Yo siempre creo que he tenido un resultado muy positivo, ¿no? Como resultado final, los alumnos creo que se consiguen muchas cosas con ellos. Es verdad que si tenemos que ponerle un pero,
el desarrollo, ¿no?, de las experiencias, el preparar una clase con este tipo de tecnología es muy laboriosa, tiene mucho más trabajo, ¿no?, que de otra manera. Siempre tienes que tener una preparación, ¿no? Hablábamos antes de estar bien formados y tener una preparación, una capacitación interesante e importante. Y esa sería la única parte un poco más delicada, ¿no? Pero como experiencia hacia los alumnos, creo que siempre positiva, ¿no? ¿Qué beneficios generales trae el aula de clase? Bueno, a ver, los beneficios que trae creo que son muchos siempre y cuando la tecnología se use bien, ¿vale? Que es muy importante, ¿no? Porque ya existen varios precedentes de personas que han utilizado la realidad virtual en el ámbito educativo, ¿no? Y bueno, y es verdad que se ha demostrado mucho los efectos motivadores que tienen con los alumnos. El poder hacer experiencias muy diferentes en clase, pues motiva muchísimo, ¿no? Y mejora mucho el rendimiento de los alumnos. El poder hacer clases, por ejemplo, de historia, ¿no?, o de ciencias naturales, y luego ponerte unas gafas y poder navegar por el cuerpo humano, o poderte viajar al Coliseo Romano o viajar al Everest, ¿vale?, con unas gafas virtuales, pues motiva mucho, ¿no? Y eso hace que los alumnos tengan un nivel de aprendizaje y un rendimiento aún mayor, ¿no? Al final se caracteriza por un proceso cognitivo, ¿vale? La realidad virtual, igual que la aumentada, es un proceso cognitivo muy potente, que lo que hace es que el aprendizaje sea muy significativo. Entonces, creo que los beneficios, si lo destacamos, podrían ser sobre todo la motivación y el rendimiento del aprendizaje. ¿De qué manera la realidad virtual ayudaría a mejorar los resultados académicos, mejor comprensión de los contenidos impartidos y un aumento de la motivación de los alumnos? A ver, la realidad virtual, bueno, son experiencias, ¿no? Lo hemos dicho antes, es decir, que consigues aprendizaje gracias a experiencias que tú haces en el aula con ella, ¿no? Yo sobre todo me centraría mucho en primaria y en secundaria, es decir, bueno, aquí en España lo llamamos primaria y secundaria, es decir, hasta 12 años y luego de 12 años hacia arriba, porque sobre todo tiene mucha interacción y mucha exploración, ¿no? Los alumnos lo que hacen es ponerse unas gafas e interactuar con los objetos que tienen ahí, y ellos lo que hacen luego es explorar, es decir, este objeto me lleva luego a esto, y si cojo este objeto y lo muevo aquí, ¿qué pasa?, ¿no? Y ese proceso de exploración le da mucha autonomía a los alumnos, es decir, ellos pueden estar moviéndose y autoaprendiendo, ¿vale?, gracias a ese escenario donde están, si están en un museo o si están en un laboratorio o están en un bosque, simplemente porque están dando ciencias y están viendo los animales, ¿no? Entonces, el que le dé a ellos una autonomía y un nivel de exploración muy alto, pues hace que realmente luego se pueda evaluar muy bien el aprendizaje, ¿no? Y realmente, pues lo que decía antes, ¿no?, un aprendizaje significativo que al final lo que haces es unir lo que estás aprendiendo nuevo con algo que ya conoces, ¿no? Eso es el aprendizaje significativo. Entonces creo que ese tipo de tecnología lo hace muy bien, ¿no? Para luego poder, pues bueno, pues explicar diferentes conceptos en clase, pues das una clase y terminas con una experiencia real virtual, o antes de empezar la clase, pues haces una inmersión a un lugar, ¿no?, a Roma, por ejemplo, y luego explicas el Imperio Romano. O sea que se puede utilizar de esa manera para luego poder evaluarlo muy positivamente. ¿Qué pasos se pueden dar para implementar la realidad virtual en la educación? A ver, ¿qué pasos daríamos? Bueno, pues yo partiría de la primera parte, que es cuando hablamos de tecnología, es aprender haciendo, ¿vale? Creo que lo tenemos que tener todos bastante claro, es decir, creo que se aprende cuando se hacen las cosas y la tecnología nos da para ello, ¿no? Entonces, eso implica mucho la manera en que estamos cambiando las clases hoy en día, ¿vale? El utilizar este tipo de tecnología, no podemos dar una clase normal si usamos esta tecnología, tenemos que cambiar también nuestra manera de dar la clase como profesor. Entonces, se tiene que cambiar el enfoque. Entonces, ¿cómo yo los daría? ¿Qué pasos daría? Pues me haría las siguientes preguntas, por ejemplo, ¿no? Me haría unas preguntas como, bueno, ¿qué me aporta la realidad virtual en la asignatura que voy a dar? ¿Vale? Es decir, yo soy profesor de ciencias, bueno, pues ¿qué me puede dar la realidad virtual? ¿Qué me aporta a los chicos si se ponen unas gafas y hacen una inversión al cuerpo humano?
¿realmente es positivo para ellos? Bueno, pues es una de las preguntas. O ¿qué aspecto puedo mejorar en el aprendizaje usando la realidad virtual, ¿no? Yo creo que realmente los pasos que hay que dar es siempre preguntarse en qué va a mejorar tu asignatura o lo que tú quieres que enseñar a los alumnos usando la tecnología, porque a veces a lo mejor no es útil, ¿no?, utilizar la tecnología en ciertas cosas y es mejor hacerlo de otra manera o de una manera más clásica, ¿no? Entonces la tecnología siempre tiene que ser la herramienta, ¿vale? Y para eso nos tenemos que hacer esas preguntas. ¿Qué se necesita en cuanto a infraestructura para implementar la realidad virtual? Bueno, como infraestructura realmente tampoco se necesita un coste muy elevado, ¿vale? No necesitas grandes cantidades de dinero, por decirlo así. Lógicamente hay realidad virtual de muchos tipos y las hay muy caras, pero hay realidad virtuales mucho más baratas, ¿no? Realmente a lo mejor con unas gafas económicas que puedes encontrar en cualquier sitio de venta online y un pequeño teléfono móvil, pues ya directamente hay aplicaciones en internet gratuitas para hacer realidad virtual, ¿no? Ya conocemos incluso propios vídeos de YouTube que están hechos para vídeos de 360 o realidad virtual, o aplicaciones de Google que también se utilizan para esto. Por lo tanto, realmente para empezar, ¿vale?, para dar los primeros pasos en realidad virtual, yo compraría unas gafas sencillas, un móvil que permitan ponerlo en las gafas y poco más, y ya a partir de ahí empezaría ya a crear mis propias actividades. En nuestras instituciones educativas aún no se implementa algo parecido. Recomienda que se cree un plan de estudio o programa de formación acerca de las tecnologías a favor del aprendizaje significativo. Sí, por supuesto. O sea, yo, animo completamente a que la tecnología se introduzca en las aulas, y más si ahora todavía no lo hacéis. Pero eso sí, que se introduzca bien planificada, ¿no? Y me parece acertada la pregunta de que se haga un plan de estudios. Lógicamente hay que planificar todo esto, cómo la tecnología se va a integrar, qué va a aportar, cómo se va a formar a los profesores para que puedan usar esa tecnología, quién les va a formar, ¿vale? Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy bien planificadas, porque si no, al final, poner la tecnología encima de la mesa es como poner un trozo de hierro, ¿no?, que al final pues llamará la atención los primeros 10 minutos, pero luego ya no servirá para nada. Entonces es muy importante el tener una buena planificación y un buen plan de estudios y de formación para poder integrarlo. Nosotras tenemos pensado crear una página web para promover el uso de realidad virtual en la educación. ¿Qué nos recomienda tomar en cuenta para tener una propuesta completa y ponerlo a prueba? Bueno, me parece fantástica la idea de hacer una página web para promover esto. Ya de por sí la idea es muy buena. Yo, pues pondría cosas como hemos estado hablando aquí en esta entrevista, explicar un poco qué es la realidad virtual, qué es lo que aporta en el aula, cuáles son sus puntos a favor y también sus puntos en contra, hablar también un poco de las desventajas que tiene, ¿vale? El que no hace falta ser ningún ingeniero o licenciado para poder ponerlo en funcionamiento, sino que realmente un maestro puede hacer cosas muy interesantes. Y luego, sobre todo, a mí lo que me ayuda mucho es contar experiencias de compañeros, es decir, que otro profesor te cuente lo que ha hecho él, ¿no? Porque si realmente lo ha hecho un compañero, pues lo ves como más fácil, ¿no? Lo ves como más sencillo de poder hacer. Entonces, muchos ejemplos de aula, muchas experiencias ya hechas como ejemplos, creo que es algo que motiva mucho a los profesores. ¿Qué recomendaciones le daría a los docentes en cuanto a la implementación de este tipo de recursos para los procesos de enseñanza? Bueno, recomendación daría muchas, ¿no? Pero unas pocas, sobre todo sería, primero, que no desesperen, ¿vale? Que no se cansen enseguida, ¿no? Porque es verdad que cuando tú introduces tecnologías ya a lo mejor de este tipo, ¿no?, realidad virtual, aumentada o inteligencia artificial o cualquier otro tipo de estas tecnologías, es normal que al principio te salga mal, ¿vale? Es normal que al principio desesperes porque la primera clase saldrá mal, a mí me salen mal muchas veces, pero luego la segunda, la tercera, la cuarta clase empiezan a ir mejor y ahí es cuando se empiezan a ver los resultados. Entonces, yo
humildemente, ¿no?, daría dos consejos. Uno sería formarse, ¿vale? Que le formen bien para poder tener una buena base. Y segundo, constancia. Constancia en el sentido de que lo usen una vez, otra, intenten planificarlo, que se lo planifiquen en su hoja de ruta, ¿no?, en su planificación curricular del curso, ¿no?, lo que vayan a dar. Oye, pues esta asignatura o este tema de esta asignatura voy a utilizar realidad virtual para enseñarla. Y aunque salga mal, no pasa nada, ¿no? Los chicos, al final, los alumnos lo agradecen, e intentar salirse un poco del camino creo que también es muy positivo en nuestra profesión.